Iglesia de la Odisea. ¿Quién es Jesús? Por Óscar Rodríguez. Estamos viendo la séptima iglesia que escribe el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis. Y ahora estamos viendo la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14, donde se empieza el apóstol San Juan a escribirle a esta iglesia, la iglesia de la Odisea, de parte del Señor Jesús. En el capítulo 1 de Apocalipsis vemos lo que el apóstol San Juan en la isla de Patmos tuvo una visión del Hijo del Hombre, donde Jesús le ordena, le manda, le instruye que escriba una carta carta a 7 iglesias, gloria al Señor. Entonces Apocalipsis 3:14 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Esa es la primera frase que vamos a estar viendo. La segunda frase, el testigo fiel y verdadero. Esa es la segunda frase que estaremos estudiando. Y la tercera, que dice, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, Jesús le da esta información al apóstol San Juan en la isla de Patmos, cuando él tiene una visión del Hijo del Hombre, y esto está en Apocalipsis capítulo 1. Hemos estado viendo las 7 iglesias de Apocalipsis, cómo Jesús se revela a esas 7 iglesias, y hoy estamos en la séptima iglesia. Usted puede ver los videos anteriores de las iglesias que ya hemos pasado, gloria al Señor, que ya hemos estudiado. Y aquí Jesús le dice que Él es el amén, que Él es el testigo fiel y verdadero, y que Él es el principio de la creación de Dios. Y estas 3 frases, estos 3 términos, vamos a estar viendo en este estudio. Lo primero que el Señor Jesús le dice a la iglesia de la Odisea es que Jesús, que Él mismo, es el amén. Él se identifica a la iglesia de la Odisea en primer lugar como el amén. Ese es el título que Él se da. Esto es algo muy importante, ya que en todo el Nuevo Testamento el título de amén solamente se aplica a Jesús. Jesús se aplica a sí mismo ese título de amén. Eso, como lo acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14, donde dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, la séptima iglesia, he aquí el amén. O sea, Jesús se llama el amén. Esto es algo muy interesante, ya que en el Antiguo Testamento podemos ver en Isaías capítulo 65 y versículo 16. Isaías 65:16, donde Dios también se llama con el título de amén. Se aplica a sí mismo Dios el título de amén. Así dice, el que sea bendecido en la tierra, en el Dios del amén será bendecido. Y el que jure en la tierra, por el Dios del amén jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y porque quedarán escondidas de mis ojos. Esto es de la Reina Valera 1977. Reina Valera 1977. Esta frase, el Dios del amén, muchas veces se traduce en las diferentes versiones de la Biblia, se traduce como el verdadero, pero en el original la palabra que se usa ahí es amén. Dios se llama a sí mismo amén. Esto es algo muy importante que recordemos. La Biblia no fue escrita en inglés, la Biblia no fue escrita en español, la Biblia no fue escrita en francés. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y en el idioma hebreo, en Isaías capítulo 65 y versículo 16, en el idioma original que se escribió, Dios usa el título amén. Por eso dice ahí, el Dios del amén. Dios se aplica a sí mismo en el idioma original este título de amén.
Y este es el único pasaje del Antiguo Testamento que hay evidencia que Dios se llama a sí mismo el Amén. Así que cuando Jesús dice que Él es el Amén, pero también en el Antiguo Testamento Dios se llama a sí mismo el Amén, Jesús está identificando con el mismo Dios del Antiguo Testamento, diciendo que son, gloria al Señor, de un mismo, gloria al Señor, que son el mismo Dios. Esto es algo muy importante, ya que si estudiamos el libro de Apocalipsis, Apocalipsis nos muestra varias veces que Jesús es Dios, que Jesús tiene los atributos de Dios, como lo acabamos de comprobar, tanto por el Nuevo y Antiguo Testamento. Sigamos estudiando a más profundidad este término que Jesús usa para sí mismo, este título que Jesús usa, que es el Amén. Esto fue lo que escribió el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis cuando estaba en la isla de Patmos por causa de la persecución que tenía por esparcir la palabra de Dios. Y tuvo una visión del Hijo del Hombre en Apocalipsis capítulo 1, donde podemos leerlo y encontrar esta historia. Algo interesante que Dios le dice a la iglesia de la Odisea, a la séptima iglesia, y se identifica a sí mismo como el Amén. Él es el Amén. Esto es algo muy importante, ya que el apóstol San Juan escribió 5 libros. El apóstol San Juan escribió 5 libros. Escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y escribió el libro de Apocalipsis. Escribió 5 libros el apóstol San Juan. Y el apóstol San Juan, en el Evangelio de San Juan, usa la palabra amén 51 veces. 51 veces usa el apóstol San Juan esta frase de amén. Pero en la Reina Valera, ¿verdad? Lo traduce como desierto, desierto. Por ejemplo, San Juan capítulo 8 y versículo 51. San Juan 8 y versículo 51 dice así: de cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero Jesús, en el idioma original, en el griego, que se escribió este libro, la frase es: amén, amén, os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vuelvo a repetir, en el idioma original que se escribió, en el griego, dice: amén, amén, os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero en muchas Biblias se traduce al español como de cierto os digo. Pero en el idioma original es la frase, es la palabra amén. Esto es muy importante porque más de 50 veces en el Evangelio de San Juan, Jesús usa la palabra amén, amén. Jesús dice: yo soy el amén. Y cuando Jesús habló en el libro de San Juan, se usa la palabra original amén y amén. Como vuelvo a repetir, la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en inglés, no fue escrita en chino, ¿verdad? La Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Y si miramos el idioma original, Jesús usó esta frase, amén, amén, muchas veces. Gloria al Señor. Así que el que escribió el Evangelio de Juan también lo confirma en el libro de Apocalipsis, gloria al Señor, de que Jesús es el amén. El amén. Esto vemos un poquito más profundo, gloria al Señor. El amén. Jesús se describe, se da el título a sí mismo de el amén en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14, cuando le está hablando a la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia del libro de Apocalipsis, la cual el libro es originalmente destinado. Y él dice: yo soy el amén. En Apocalipsis capítulo 1 y versículos 6 y 7 vemos estas frases usadas por
por primeras veces. Dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto es algo muy importante porque es una adoración, es una liturgia, es una adoración a Dios, y se está diciendo amén y amén a lo que es la bendición, gloria al Señor, de que ahora el reino es del Señor y de que Él viene en las nubes. Y a través del libro de Apocalipsis y a través de muchas partes del Nuevo Testamento se usa el amén como confirmación, como decir así sea, esto es cierto, esto es permanente, esto es una verdad. Gloria al Señor. Para eso se usa el amén como una confirmación. Solo en Jesús todas las riquezas de Dios son afirmadas para nosotros. Si usted no ha aceptado a Cristo, amigo, quiero decirle que Cristo le ama. Quiero decirle que Cristo murió por usted. Quiero decirle que en Cristo todo es amén. Las promesas, las bendiciones de Dios en Cristo son amén. Él quiere salvarle. Jesús quiere sanarle. Jesús quiere bautizarlo en el Espíritu Santo. Jesús quiere venir otra vez por usted y por mí. Esto lo dice en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, hablando en Jesús, en contexto, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que en Jesús las promesas de Dios son sí y son amén. Jesús es el amén. Él es el que confirma las promesas de Dios para todos nosotros. Él quiere que seamos librados de este mundo de pecado, de este cuerpo de pecado, y estemos con Él en su gloria para siempre. Así que, amigos, si usted no ha aceptado a Cristo, le invitamos a que acepte a Cristo, a que acepte al Señor Jesús, que es el amén. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea que Él es el amén. Pero Jesús también dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia a la cual se dirige el apóstol Juan. Y le dice a la iglesia de la Odisea, al ángel de esa iglesia, yo soy el testigo fiel y verdadero. Esto es algo muy importante porque si vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, yo recomiendo que se lea todo el libro de Apocalipsis para entender con más contexto estas clases del libro de Apocalipsis. Y vemos claramente que a través de todo el libro de Apocalipsis, Jesús es el modelo del que siguen todos sus discípulos. Su testimonio fiel y verdadero conlleva muerte y sufrimiento y muerte, además de resucitar de entre los muertos. Así como Jesús fue testigo fiel y verdadero hasta la muerte, aunque sufrió, aunque murió, Él resucitó. Porque Él hasta la muerte, Él fue fiel y fue verdadero. Y a través de todo el libro de Apocalipsis, como vuelvo a decir, se ve sufrimiento, se ve dolor, se ve persecución, se ve menosprecio, se ve, gloria al Señor, separación, se ve tristeza, se ve dolor. En todo el libro de Apocalipsis se miran grandes tragedias, pero Dios nos llama a todos nosotros a ser fiel y verdadero como Él es fiel y verdadero. Jesús es fiel y verdadero y nosotros tenemos que ser fiel y verdaderos al mensaje de Dios y no dar vuelta atrás a lo que el Señor Dios Todopoderoso nos ha mandado. Así que si vemos, Jesús es el ejemplo número 1 y luego a través del libro vemos que hay que seguir ese ejemplo
y seguir siendo fiel y verdadero al Señor Jesús. Principio de la creación de Dios. El Señor Jesús en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14 dice así. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, la séptima iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús está identificando como el amén, como testigo fiel y verdadero, y también se está identificando como el principio de la creación de Dios. Algo interesante es que el apóstol San Juan, que escribió el libro que escribió Apocalipsis, escribió también el Evangelio de San Juan. Y si lo comparamos, como el mismo autor, él nos está enseñando, gloria al Señor, que Jesús, por medio de Jesús, todo fue hecho. En San Juan capítulo 1 y versículo 1 al 3, San Juan capítulo 1 del 1 al 3 dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, por este verbo, fueron hechas. Y sin él, sin este verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol San Juan nos enseña claramente que hay un verbo que estuvo en el principio con Dios y que a través de este verbo todo lo demás fue hecho. Y luego dice San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando que este verbo es Jesús. Ya he hablado en videos pasados y en videos futuros lo voy a hablar de vuelta, que Jesús se llama a sí mismo el verbo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el verbo. Y este verbo verdadero se hizo carne y a través de este verbo todo el resto de la creación se hizo. Cuando Jesús dice en Apocalipsis 3:14 que Él es el principio de la creación, está hablando que de Él comienza todo el resto de la creación, que Él es el fundamento para el resto de la creación, como lo dice San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Jesús le está diciendo a la iglesia de Laodicea, yo tengo el control de todo porque yo hice todas las cosas. Y esto es lo que el Señor Jesús le enseña a la iglesia de Laodicea. Jesús le habla a la iglesia de Laodicea a través de esta carta que el apóstol San Juan escribe desde la isla de Patmos. Y el Señor Jesús le dice a la iglesia de Laodicea, yo soy el verbo, yo soy testigo fiel y verdadero, yo soy, gloria al Señor, el principio de la creación de Dios. Y al final Jesús le dice así, Apocalipsis 3:22, Apocalipsis 3:22, Jesús le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente a la iglesia de la Odisea, a todas las iglesias. A las iglesias en Latinoamérica, a las iglesias en Europa, a las iglesias en África, a las iglesias en Asia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo soy pentecostal y siempre desde pequeño nos enseñaron que hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Lastimosamente hay pentecostales que ya no quieren oír la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está diciendo que Jesús es el amén, que Jesús
es fiel y verdadero, que Jesús es el principio de la creación de Dios. Hay mucha gente que dice que quiere escuchar la voz del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya nos ha hablado mucho en esta palabra y hay muchas personas que no quieren oír lo que dice el Espíritu Santo. Se van por profecías falsas, se van por predicadores falsos, se van por doctrinas falsas, se van por ideologías, por mandamientos de hombres, por algo contrario a lo que dice el Espíritu Santo. Pero si usted quiere oír lo que el Espíritu Santo de Dios dice, si usted quiere entender lo que el Espíritu de Dios dice, lea lo que dice Apocalipsis, porque Jesús, el Espíritu Santo, le dijo a la iglesia de la Odisea que Jesús es el amén, es el verdadero y es también el principio de la creación de Dios. Sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos buscando la presencia del Espíritu Santo para que nuestros oídos estén abiertos y oigamos lo que el Espíritu dice. Hay una alabanza que cantamos los pentecostales y es: lo que el Espíritu diga, eso se hará. Bueno, hagamos lo que dice el Espíritu. Si el Espíritu lo dice, hay que obedecer. Por favor, compartan este video para que sea de bendición a otros y denle me gusta a este video y por favor suscríbase a mi canal. Dios les continúe bendiciendo.